Dios tiene algo especial para ti. Dios siempre nos usa. Y no estamos aquí para entretener, sino para ayudar a edificarte. Entonces, aquí lo dejo con el hermano Rafa. Gracias porque sigan conectados. Y ahí lo dejo. Amén, muchas gracias. ¿Ya se escucha? Ok. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre, lo acaba de decir Jeffer, es Rafael y es un gusto y un gran honor poder estar el día de hoy compartiendo con ustedes esta palabra que definitivamente Dios ha puesto en mi corazón para compartirla contigo y especialmente en estos días que estamos pasando, ¿verdad? En estos tiempos. Así es que voy a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo me guíe a través de comunicarte esta palabra y pueda ser lo más entendible para ti. Amén. Bendito Padre, gracias te doy, Señor, porque has confiado, Señor, que el día de hoy yo comparto esta palabra, Señor, desde mi corazón, Señor, esta palabra que es tuya, Padre, pero que me estás usando simplemente como un mensajero para mis hermanos, Señor. Quita todo estorbo que haya en mi vida, Señor. Unge mis labios, Señor. Espíritu Santo, guíame, Padre amado, y abre, Señor, el corazón, la mente y los ojos, Señor, de las personas que definitivamente necesiten escuchar esta palabra el día de hoy, Señor. Todo esto te lo pido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así es. Bueno, pues como ustedes saben, la iglesia Living Word en español siempre tiene una característica muy linda de que siempre trae los mejores predicadores. Pero el día de hoy no pudo venir, así es que me mandaron a mí. Pero, pues, prosigamos, ¿no? Quisiera compartirles una reflexión. En este momento, apenas hace un minuto, qué curioso es, ¿no? Y qué curioso puede Dios a veces hablarnos y animarnos, ¿no? Pero esta reflexión que te voy a decir, no la traía yo para compartirla contigo, pero lo curioso fue que mi mamá se conectó al Facebook y puso una palabra que dice bendiciones y precisamente trae la imagen de la reflexión que te voy a decir, que es una mariposa. Y gracias, Señor, gracias por usar cualquier medio para decirme que tú estás conmigo, Señor, y gracias a mi mamá por haberse conectado. Quisiera saludar a cada uno de ustedes que están en el Facebook recién conectándose, a algunos de mis familiares en México. Dios los bendiga, espero que estén bien, a Ivette, y quisiera saludarlos a todos, pero no es posible, ¿no? Me desconcentraría del propósito de este momento, que es compartirte la palabra, ¿verdad? Entonces empiezo con esta reflexión. Y se trata que un día había un capullo que de pronto se le empezó a hacer un agujero. Un hombre se acercó a observarlo y por varios minutos veía cómo se movía y cómo una mariposa que estaba dentro se esforzaba tanto en salir. El hombre siguió observando y al ver que la mariposa después de varias horas no podía salir, se compadeció y agarró unas tijeras e hizo el hoyo más grande. Entonces de inmediato fue fácil para la mariposa salir del capullo. Cuando este hombre vio que la mariposa salía, esperaba que esta mariposa emprendiera el vuelo, empezara a volar. Mas sin embargo, la mariposa se quedó pegada en el capullo. Y por si fuera poco, su cuerpo parecía que no estaba bien. Parecía que algo andaba mal. Parecía que por más que se esforzaba, esas alas no las podía extender. El hombre siguió esperando por varios minutos, por varias horas, pero aún no se daba cuenta que su buena intención había interrumpido un proceso que la naturaleza tenía que seguir para que esa mariposa pudiera volar. El esfuerzo que hace la mariposa al tratar de salir del capullo, esa fuerza que empieza a formar y a fortalecer esas alas para que el día que salga pueda volar y cumplir el propósito para lo que fue creada.
Este hombre en su buena intención lo había interrumpido. Ahora, ¿qué tiene que ver esa historia con la palabra que te voy a compartir el día de hoy? Pues nada, pero está bonita la historia, ¿no? No, sí tiene algo que ver. Y quisiera compartirlo más adelante. Pero antes te voy a platicar que existe una naturaleza en los seres humanos de que tratamos siempre de evitar las cosas que no nos gustan. Y un ejemplo muy claro, y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, es el hacer ejercicio y comer comida saludable. Definitivamente considero que para muchos es algo que no es de nuestro agrado, ¿verdad? Y así como hay cosas que evitamos y que no queremos hacer, pero que no importa, no nos hacen un daño, también hay cosas que si las evitamos posiblemente nos puedan causar un daño, como el ejemplo de hacer ejercicio y comer saludable. Muchas de las veces, si no queremos hacer esto, lo que va a pasar es que vamos a tener una consecuencia en nuestra salud con el tiempo, y entonces habrá un daño por haber evitado hacer ejercicio o comer saludable. Ya muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿y esto es una prédica o es una clase de hacer ejercicio, no? ¿Y a dónde va el hermano Rafa con todo esto? Te estarás preguntando, porque quiero ser honesto contigo, pero hay a veces que yo busco respuestas en la Biblia y que sinceramente no me gusta la respuesta, porque hay preguntas que llego a hacer a la palabra de Dios, le llego a hacer a Dios, y la respuesta muy sencillamente no es lo que yo esperaba. Precisamente el día de hoy, el hermano Jeffer, recuerdo la semana pasada, hablaba de una pregunta que decía él, y que seguramente muchos nos estamos preguntando, en medio de esta situación, ¿dónde está Dios? Sé que también es una pregunta muy común en estos tiempos, pero la pregunta que también nos podemos hacer, ¿qué es lo que podemos o qué es lo que necesitamos hacer cuando no hay nada que podamos hacer? ¿Qué es lo que podamos hacer cuando no hay nada que podamos hacer? Hay un dicho que dice, si no podemos hacer nada, entonces ¿para qué nos preocupamos? Y tiene sentido, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros analicemos qué es lo que dice la palabra. Y antes de que te diga esa respuesta y esa palabra que posiblemente también a ti no te guste como a mí, recuerda, no lo digo yo, lo está diciendo el escritor en la palabra de Dios, en la Biblia. Y la pregunta es, como te lo acabo de decir, ¿qué es lo que hay que hacer cuando no hay nada que podamos hacer? Como lo que está sucediendo el día de hoy, por ejemplo, muchos de ustedes no podrán graduarse, o por lo menos no lo podrán hacer públicamente. Algunos de ustedes perdieron su fuente de trabajo, o le redujeron las horas, y la única fuente de ingreso que tenían ya no va a ser la misma. Algunos de ustedes estaban persiguiendo una oportunidad, tal vez abriendo un negocio, pero como cambiaron las cosas de la noche a la mañana, hoy no saben qué hacer. Algunos de ustedes posiblemente están pasando esta situación y están solos, no tienen pareja, y las posibilidades de conseguir a alguien han bajado porque pues no hay que salir, hay que permanecer en la casa. Y todavía ven el Facebook y ven como mucha gente está acompañada, pero tú sigues solo o sola. O tal vez haya personas que están acompañadas, pero quisiera que tuvieran un tiempo de soledad, porque han pasado mucho tiempo juntos encerrados. Pasaron cosas definitivamente que no nos esperábamos. ¿Qué sé yo? No sé qué situación estés pasando en este momento, cómo te esté afectando ahorita estos tiempos de la pandemia, pero a todos nos está afectando. ¿Y cuál es esa respuesta famosa a esa pregunta? Y te voy a hablar de una persona
que nos da la respuesta, y su nombre es Santiago. Aquí viene Santiago, hermano de Jesús, con un consejo o una instrucción que honestamente a mí me parece muy insensible. Pareciera ser muy insensible. ¿Y por qué te digo que es insensible? Porque a lo mejor Él no sabe qué onda con mi vida. Él no sabe qué onda con la vida tuya tampoco. Él no conoce nuestra historia. Él no conoce nuestras adversidades en este tiempo. Y si Él no ha escuchado nuestra historia y nos quiere dar un consejo el día de hoy por medio de la Biblia, pudiera ser que no sea la mejor idea decirnos esto. La respuesta que Santiago nos va a dar se parece mucho a lo que nos dijo Jesús una vez, que no nos preocupáramos por el día de mañana. Y cuando llegamos a escuchar prédicas acerca de este tema, decimos: oye, espérate tantito, ¿cómo que no me preocupe del día de mañana? Me siguen llegando los biles, tengo tanto trabajo, o a lo mejor no tengo trabajo, no tengo cómo pagar las deudas, no tengo cómo proveer a mis hijos, y tú me estás diciendo que no me preocupe por el día de mañana. Pues la respuesta que Santiago nos va a decir hoy es de la misma categoría que lo que Jesús nos dijo en aquel entonces. Y sin importar si te gusta la respuesta o si no me gusta a mí la respuesta, déjame decirte que tú y yo seríamos unos necios si no meditamos en ella y empezamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra que Dios me pidió que te entregara el día de hoy. Y la respuesta de Santiago es: bueno, déjame hablarte más de Santiago. Déjame decirte y repetirte que él era hermano de Jesús, pero sobre todo también era un líder principal en la iglesia de Jerusalén durante el primer siglo. Santiago creyó que su hermano era su Señor, porque lo vio siendo crucificado en la cruz y lo vio después de haber resucitado. Pero también recordemos que los seguidores de Jesús en aquel entonces, en su gran mayoría, eran judíos. Eran personas que en la misma iglesia, que los mismos judíos consideraban herejes por haber decidido seguir a Jesús. Entonces, estas personas no recibían el apoyo del templo en aquel entonces. Ellos estaban pasando por una situación que no era la más cómoda, no era que les estaba yendo bien del todo. Y lo que quiero decirte es que Santiago vio todos esos problemas en los seguidores de Jesús todos los días, día con día. Pues Santiago se encontraba rodeado de personas que estaban en necesidad, y sobre todo que él era el líder de ellos. Quería decir que él era el responsable de que los mantuviera siempre con una fe en alto. Y el día de hoy, lo que él les decía a ellos en aquel entonces, el día de hoy te lo quiere decir a ti y a mí. La respuesta está en Santiago. Vamos a comenzar de Santiago 1:1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es sorprendente. Su mismo hermano Santiago llamándole Señor a Jesucristo. Yo hice muchas cosas porque mis hermanos me respetaran un poco más, pero nunca me hubiesen llamado Señor. Pero ¿qué es lo que dice más adelante? Y posiblemente es lo que la mayoría de nosotros conocemos. En el versículo 2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. Come on, pruebas, en realidad, pruebas. Pero es que a mí no me vendieron ese evangelio el día que me evangelizaron. A mí me dijeron que Jesús iba a venir a cambiar mi vida y que mi vida no volvería a ser igual. A mí me dijeron, pero nunca me hablaron de pruebas. Y aquí Santiago me está reafirmando lo que una vez dijo Jesús también: en el mundo habrá aflicciones. Y ahora me lo dicen.
Pero recordemos por qué existe el sufrimiento en la tierra. Pablo nos lo recuerda en Romanos 5:12, al decirnos que por medio de un hombre el pecado había entrado al mundo y el pecado dio acceso a la muerte. Yo me lo imagino como que el pecado, cuando entró al mundo, le sostuvo la puerta y la muerte entró detrás de él, y con ella toda su pandilla. El sufrimiento, el dolor, la tristeza, las angustias, la depresión, y una que otra suegra también venía incluida. No, eso no, perdón. Y hay sufrimiento en este mundo porque vivimos en un mundo caído, y esto sucede tanto a buenas personas y tanto a malas personas. Así que Santiago nos dice: cuando te halles en las diversas pruebas, y lo ponemos en un contexto volteado, dijéramos, cuando te halles en las diversas pruebas, considérate muy dichoso. La palabra hallarte o encontrarte se refería más que todo a ser sorprendido por algo. O sea que es como aquella mañana que te despiertas y recibes la llamada, tal vez de tu patrón, que te dice: te voy a dar un bono. Y le dice: ¿un bono? Sí, un bono, trabaja más aquí, chico. Le dice: ¿estás despedido? O a lo mejor es la llamada de un familiar que te está dando una mala noticia, y después de esa mala noticia la vida no va a volver a ser la misma. Nada volverá a ser igual. Es como también recibes una mala noticia de seres que te interesan, y que por más que quisieras hacer algo, no lo puedes hacer. Pero recuerda, en estos casos Santiago nos dice que en medio de las pruebas, que cuando te encuentres en medio de las pruebas, te consideres muy dichoso. Me estoy yendo a la nueva versión internacional. O sea que consideremos, o sea que en medio de las pruebas nosotros tenemos que hacernos atrás a un lado y reanalizar la situación que estamos pasando y encontrar algo. O sea, es tratar de ver la razón por la cual nos deberíamos de sentir dichosos, nos deberíamos de sentir gozosos. Recuerden, no se los estoy diciendo yo, eso está escrito en la palabra. Tú y yo podemos decir: ¿de qué nos está hablando? ¿Que acaso no sabe lo que estamos pasando? Bueno, Santiago nos lo va a explicar por qué. Él sabe que será difícil de entender. Así es que en el versículo 3 dice: porque tú sabes que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La palabra prueba puede ser utilizada para referirte a muchas cosas, como por ejemplo problemas, adversidades, tal vez aflicciones, las pruebas. Pero en cierta manera las pruebas también, la palabra prueba también se puede referir a un examen, a una examinación. Y en este caso nos está hablando, en ese contexto, la prueba de nuestra fe, ¿sí?, produce paciencia. O sea que nuestra fe va a ser probada en las adversidades. O sea que nuestra prueba, esa examinación que va a hacer, nos va a decir algo. Y yo recuerdo que una vez en un convivio con los hermanos, alguien dijo: la hermana Maribel hace unos tamales bien ricos. Y yo le dije: pues yo quiero que pasen la prueba, así es que échame unos 2 para empezar. Y ya como el sexto, como que dije: oh no, sí están buenos. Entonces ahí descubrí la verdadera autenticidad de lo que me estaban diciendo y la autenticidad de los tamales que me estaba comiendo, ¿verdad? Ya me dio hambre otra vez. Así es que, por lo tanto, la prueba va a confirmar algo. Va a confirmar una autenticidad. Va a confirmar la autenticidad de tu fe. Va a confirmar qué tan auténtica es tu fe. ¿Sí? Como decimos en mi pueblo, ahí se va a ver de qué lado más la iguana. Yo nunca entendí eso, pero nunca entendí esa frase. Ahora, entendamos esto: las pruebas exponen la autenticidad de nuestra fe.
Y en este contexto bíblico quiere decir que nuestra fe significa nuestra confianza en Dios. O sea que todo quedaría de esta manera. Las pruebas, o sea, los problemas, exponen nuestra verdadera confianza en Dios. ¿Qué tal? Te dije que a lo mejor eso no iba a ser de tu completo agrado o del mío, ¿verdad? Repasemos lo que hemos visto hasta ahora. Me gusta repasarlo. Ahora sabemos que cuando somos sorprendidos por los problemas, nuestras decisiones o la actitud que tomamos ante ellos para proseguir van a revelar qué tanto realmente confiamos en nuestro Padre Celestial. En ese momento descubres algo acerca de ti, descubres algo acerca de tu fe, descubres qué es lo que crees, descubres qué es lo que realmente crees. O a veces también descubres qué es lo que pretendes creer. O la más fuerte, vas a descubrir qué es lo que pretenden que los demás crean que tú crees. Espero haberme dado a entender, porque a veces ni yo me entiendo. Pero si no, pues ahí le regresas el video. Ejemplo, ¿qué fue lo que hicimos cuando la pandemia comenzó? Yo no quiero suponer nada. Esto es entre ti y tu confianza en Dios, de nuevo te lo repito. Pero ¿cuál fue tu reacción cuando la pandemia comenzó? ¿Y cómo continuaron siendo tus ofrendas o tu diezmo a la iglesia? ¿Cuál fue tu primera idea al respecto? Y te vuelvo a decir, esto es entre tú y Dios. ¿Le hiciste más caso a la situación que estábamos pasando? ¿Decidiste confiar más en ello? ¿O decidiste creer en Dios y confirmar tu confianza en Él? Yo alzo la mano, hermano. O sea, no estoy aquí para... Yo sé que el púlpito es un lugar donde no debemos criticar ni condenar, ni mucho menos quejarse. Entiendo. Pero es la misma palabra de Dios la que nos confronta a veces. Y simplemente lo hace porque cambiemos. Lo hace por un beneficio para nosotros mismos. Y en este caso, para fortalecer nuestra fe. Amén. Y hoy no me contesta nadie porque no hay nadie aquí. Me siento raro sin nadie aquí. Y si oye el eco, si oye el que repite mucho la voz. Amén. Así que, y por medio de Santiago también, Dios nos está tratando de decir algo. Dios nos está tratando de decir que hay gozo en descubrir la autenticidad de tu fe. Hay gozo en descubrir cuál es tu verdadera confianza en Dios. Déjame platicarte algo que yo conozco de una persona. No puedo decir el nombre porque no pedí autorización para decirlo. Pero a esta persona le diagnosticaron cáncer. Esta persona estaba enfrente del médico y cuando el médico le dijo, ¿sabe qué? Lamento mucho decirle. Y el médico se veía confundido, pero él le dijo, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer. Entonces se confundió más cuando esta persona se levantó y le dijo, excelente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Y en ese momento yo también dije, wow, qué tremenda actitud. Pero es entendible. Cuando nos encontremos en una batalla, imagínate un ejército que no sabe dónde está el enemigo. El enemigo está escondido, no lo conoce. Y cuando se descubre, entonces es cuando puede contraatacar. Entonces puede defenderse. Y esta actitud fue la de esta persona. Ahora, ¿qué descubrimos en medio de las pruebas? Yo sé que en medio de las pruebas he descubierto algo en mí que no hubiese descubierto de ninguna otra manera.
en este momento de prueba, yo sé que tú también vas a encontrar algo en ti que no hubieses podido descubrir de otra manera. Y me gusta poner ejemplos sencillos, pero por ejemplo, ¿cuántos de nosotros después de que pasó esto dejamos de ir al buffet cada 8 días? ¿Sí? Lo sentíamos que ya era una costumbre, algo que hacíamos, un ritual, por ejemplo, todos los domingos, o no sé qué día escogías y íbamos ya pensabas que era parte de lo que tenías que hacer, de tu rutina. Y por obvias razones el día de hoy tienes que dejarlo de hacer. Vas a descubrir cosas que a lo mejor, vas a descubrir que antes comprabas cosas que no necesitabas, por ejemplo, ¿sí? O vas a descubrir que hay muchas cosas, o vas a descubrir que es importante mantener la relación con tus seres queridos, porque tú no sabes qué es lo que va a pasar el día de mañana. Esta pandemia nos abrió los ojos a muchos de nosotros. Hoy día puedo darle la gloria a Dios porque los medios de comunicación, y estamos aprendiendo algo nuevo, de que por medio del Facebook podamos llegar a los corazones de muchas otras personas. Entonces, ¿dónde estaba cuando me interrumpieron? Ya se me olvidó. Repasemos lo siguiente otra vez. En medio de nuestras pruebas somos confrontados por la autenticidad de nuestra confianza en Dios o por la falta de nuestra confianza en Dios. Y lo que Santiago nos está tratando de decir, que hay un sumo gozo en descubrirlo. Ok, me gustaría darte otro ejemplo muy sencillo. A mí me gusta hablar muy sencillo, primero porque me gusta darme a comunicar lo mejor que pueda, y en segunda porque es la única manera que sé decirlo, porque de otra manera no podría. Pero imagínate que así como los músculos se ejercitan con aparatos pesados o con pesas, así la misma fe se fortalece a través de las pruebas, o sea, a través de los problemas. Así es. Entonces, entendamos lo siguiente: la fe no es para hacer que Dios haga, o que para que yo convenza a Dios de que haga lo que yo quiero que haga. Ese no es el punto. La fe viene siendo nuestra respuesta a Dios, mostrando a Dios nuestra confianza en Él y confiando en que Él tiene el control de todo. Nuestra fe tiene que hacernos entender y creer que Dios ya lo hizo, que Dios ya ha sido revelado en el Nuevo Testamento a través de su Hijo Jesucristo, y que Él nos ha hecho unas promesas y que Él es fiel y Él las cumplirá. Ahí es donde debemos usar más nuestra fe. Hay una historia, no sé si estoy extendiendo mucho, pero hay una historia de una persona muy conocida en los Estados Unidos. Su nombre es James Stockdale. Él falleció en el 2005. Él era un almirante de los Estados Unidos. A grandes rasgos te voy a contar que él fue prisionero de guerra en Vietnam desde el 67 hasta el 1975. Pero lo impresionante es que los vietnamitas lo torturaron tanto porque ellos necesitaban sacar un código de comunicación que ellos usaban y así poder atacar al ejército americano de una manera más efectiva. Fue tanto el sufrimiento que le hicieron pasar a este hombre que en una ocasión los vietnamitas quisieron usarlo para dar un mensaje de propaganda en Vietnam, y él mismo se negó, que él mismo usó una navaja y se desfiguró la cara, inclusive se cortó todo el cabello, y es impresionante porque él servía de apoyo también a otros prisioneros estadounidenses que también se encontraban en la misma situación, pero él los motivaba a que no traicionaran a su país. Él los motivaba a que permanecieran callados y nunca revelaran lo que los vietnamitas estaban buscando. Pero lo más sorprendente de esto, después de ser liberado, hay otro señor que se llama James Collins, lo entrevista y le dice, primero le dice la primera pregunta: oye, ¿cómo fue posible que durante 7 años y medio pudiste aguantar toda esta tortura
y pudiste hoy día estar libre, salir vivo de tantas cosas que te estuvieron haciendo ahí. Y la respuesta a muchos de nosotros nos va a sorprender. La respuesta que él dice está como para cerrarnos e ir a casa y quedarnos con ella nada más. Pero él dice: yo permanecí porque nunca perdí la fe en el final de la historia. Y no solo en el final de la historia, yo sabía que iba a salir. Yo sabía que esta experiencia que estaba viviendo iba a servir para cambiar mi vida y para cambiar la vida de muchas personas más. Entonces la persona, Jim Collins, que lo entrevistaba, le pregunta otra cosa y le dice: ¿y quiénes fueron los que nos sobrevivieron? ¿Quiénes fueron los que al final de cuentas no lograron salir de ahí? Y él les dice: los positivos. A mí me sorprende esta respuesta porque siempre he considerado ser una persona muy positiva, pero dice: los positivos no lograron salir de ahí. Las personas que decían que para Navidad saldrían libres, que para Navidad estarían disfrutando con sus familias, y pasaba la Navidad y no sucedía nada, y entonces ellos decían: entonces para Semana Santa, y pasaba Semana Santa y no salían, y entonces decías: entonces para Thanksgiving, o sea, acción de gracias, y no pasaba nada. Ellos murieron con un corazón destrozado. Y no hay nada malo en ser positivo o ver las situaciones de una manera, desde ese punto de vista, pero también hay que mantener la fe. También hay que procurar fortalecer nuestra fe a través de esas adversidades. Entonces, John Stockdale, inclusive hay una paradoja que se llama la paradoja Stockdale, que precisamente habla de ese tipo de situación. Entonces, dice Santiago en el versículo 3, porque sabe que no vamos a entender todavía lo que nos está diciendo en esta palabra. Él nos quiere explicar, dice: porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la palabra también usada es perseverancia. Necesitamos perseverar. La prueba de nuestra fe va a producir dos cosas: primero, la autenticidad de nuestra verdadera confianza en Dios, y segundo, va a producir permanencia, paciencia. Así es que Santiago nos está diciendo que hay una razón por lo que nos está diciendo él que nos consideremos muy dichosos. Santiago 1:4 dice, nueva versión internacional, algo que quiere decir: no te salgas del gimnasio. Prácticamente no lo dice así, más la idea es como la de la mariposa. No te salgas todavía del capullo. Hay un proceso que tienes que seguir. Hay algo que tiene que cambiar y que tienes que fortalecer todavía. ¿Sí? Ok. Las cosas que queremos que Dios remueva de nuestras vidas posiblemente son las que Dios ahorita está usando en nuestras vidas. Y normalmente nuestra oración tiende a ser: Señor, saca esto de mí. Por favor, que esto se vaya de mi vida. Porque nos está doliendo, porque nos está presionando, nos está dando mucha tensión lo que está sucediendo. Y es lo primero que oramos. Mas en nuestras oraciones también debemos de incluir y pedirle a Dios que use esta situación hasta que Él decida que pase esta situación. Señor, usa esto que está pasando en este momento, Señor, hasta que tú decidas, Padre, hasta que la vida decida llevarse esto también, Señor. Pero lo que también James nos dice: hey, no tomes atajos. No trates de salir, no trates de tomar decisiones viendo que las cosas no cambian, viéndote en un momento en que ya no miras la salida. No tomes atajos, mantente firme. Así es que si llegas a este punto de no poder aguantar más y comienzas a suplicar por un milagro, porque se vale también. Sea abierto a los milagros, sea abierto a lo sobrenatural que Dios puede hacer también en tu vida. Mas sin en cambio, permite que Dios use también por lo que estás pasando para fortalecer tu fe. Santiago 1:5 dice en la nueva versión internacional:
por si es un momento en que ya no hayas la salida. También Santiago nos está diciendo, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se las dará. Pues Dios a todos da generosamente sin menospreciar a nadie. Esa es una oración que Dios siempre contesta. Pide por sabiduría. Señor, no entendemos lo que está pasando, Padre, pero ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Danos la sabiduría para poder ver como tú ves, Señor. Y si puedes también, Señor, ayudarme, fortalecerme para vencer este problema. Hazte esta pregunta. En situaciones así difíciles, esto que nos está pidiendo Santiago, ¿alguna vez tú has conocido personas así? Yo te puse el ejemplo de este señor, James Stockdale. Pero ¿alguna vez has conocido personalmente a alguien así? A alguien que ves que sigue orando, que las adversidades lo atacan constantemente y que es tan asombroso como su fe lo levanta y sigue sirviendo, siguiendo el propósito de Dios en su vida. Yo sí, te digo que yo sí conozco a personas así. Personas que no quisieras estar en sus zapatos, porque pareciera que sus oraciones siempre son contestadas con un no. Pero también conozco a personas que parece que si pidieran que no les salieran arrugas, yo creo que Dios también se los concede. Personas que a lo mejor piensas que están viviendo, que Dios los ama tanto que les complace todo, pero el día que les falta algo, se desmoronan. No sé qué vaya a pasar después de este tipo de situaciones. No sé qué vaya a pasar después de esta pandemia. A lo mejor muchos ya no van a regresar a la iglesia. A lo mejor, no lo sé. Pero Santiago nos está diciendo aquí que nos mantengamos firmes, que fortalezcamos nuestra fe a través de estas situaciones que estamos pasando. Somos más inspirados por personas que en medio de las pruebas su fe se fortalece, personas que constantemente reciben un no de respuesta, pero que ellos nunca pierden su confianza en Dios, porque saben que Dios es fiel. Y la razón porque somos inspirados por ellos precisamente es porque estas personas nos hacen ver que hay una categoría más alta de fe, una fe que es a prueba de cualquier adversidad. Y por eso nos inspira este tipo de personas. A las personas que posiblemente todo les va bien, a lo mejor muchas de las veces ni la recordemos, pero una persona que se mantiene en medio de las circunstancias, eso fue lo que hizo Santiago con su iglesia. Si no, no estaríamos aquí, o otra hubiera sido la historia. ¿Y por qué tendremos que hacer caso a esta palabra? ¿Por qué sería importante? Bueno, analicemos por último Santiago 1:12. Dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibe la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Tú sabes qué es la corona de la vida? No, yo tampoco. Es más, ni tengo idea. Pero se oye bien. Se oye bien. Y lo que entiendo es que Dios valora una fe fortalecida. Dios premia a aquellos que se mantienen, que permanecen. La fe que persevera deja una marca en esta vida, y no solo en la vida que Él vivió, sino también alrededor de las personas que convivieron con ellos. Santiago nos anima a que por medio de esta palabra maduremos nuestra fe. ¿Me entienden? Porque esa producirá perseverancia en medio de... y se terminará la obra, y así madurar y ser completos, y que no nos falte nada. Versículo 4 dice:
Amén, hermanos. Yo quisiera poderlos abrazar, poderlos saludar, poderles decir cuánto extraño verlos aquí todos juntos. Ahorita volteo para todos lados y nomás y sí, pues se siente la nostalgia de no poder estar con ustedes. Mas sin embargo le doy la gloria a Dios porque su obra sigue, no va a parar. Y si es por medio de este medio, pues adelante. Gloria a Dios por aquellos hermanos que ya están animándose a compartir la palabra ellos mismos. Y estás descubriendo, esas personas son las que están descubriendo algo nuevo, algo en su vida que a lo mejor no habían descubierto antes. Amén. Entonces voy a repetir el último versículo y quiero hacer una oración. Dice Santiago 1:12. Recordemos lo que dice: dichoso el que resiste a la tentación o a la prueba. En este caso, las tentaciones y las pruebas, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a ti y a mí, a los que amamos a Dios. Así es que espero que esta palabra sea sembrada en tu corazón. Espero que el Espíritu Santo ayude a que dé un fruto y que pronto podamos tú y yo dar un gran testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. No solo por lo que yo te compartí el día de hoy, sino también por lo que los hermanos, los líderes están compartiendo el día de hoy. Le doy gracias, muchas gracias a Samuel, a los de la alabanza del día de hoy. Tremendos, estuvieron bien buenas las alabanzas, hasta me sudaban los ojos. Padre amado, te doy gracias, mi Señor. Te pido, precioso Dios, que por las situaciones que estamos pasando el día de hoy, Señor, tú las uses en nuestras vidas, Señor. Las uses hasta que tú decidas removerlas, Señor, de nuestras vidas, Señor. Sabemos, Padre Santo, que tú tienes un propósito que en ocasiones no podemos ver, Señor. Mas sin embargo, es nuestro deber, Señor, confiar en ti, Señor. Es nuestro deber tener una auténtica fe, Señor, de saber que el final que nos espera, Señor, es un final de estar contigo, Señor. Un final donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, Señor, donde no habrá pecado, Señor, donde no habrá muerte, Señor. En eso creemos, Padre Santo. En eso creemos, en lo que tú ya has prometido a cada uno de nosotros, Señor. Oro, Padre amado, por todas aquellas personas que en este momento están viviendo en medio de una aflicción, Señor. Que tú confortes sus corazones, Padre, pero también que puedan entender esta parte, Señor. Que tal vez estés usando esa área para fortalecer su fe, Señor, para probar su fe. Yo te pido, precioso Dios, por todos nuestros familiares, nuestros hermanos, Señor, que están siendo más afectados todavía, Señor, que encuentren paz, precioso Dios. Que tú les des la paz, Señor, que solo tú sabes dar, mi Señor. Oro por cada uno de ellos, precioso Rey. Te pido por la sabiduría, Señor, que descienda de lo alto en cada uno de ellos, Señor, para que puedan confrontar no solo esta situación que estamos pasando ahorita, Señor, sino todas las venideras, Padre. Te doy gracias, precioso Dios, porque me has permitido compartir también esta palabra, Señor. Gracias, mi Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, mi Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te doy gracias. Amén, Señor. Pues damos gracias a Rafa por esta palabra. De verdad que es una gran bendición tener lo que Él nos ha dicho el día de hoy. Yo te digo, ahí donde tú estás, no sé, tu necesidad, tal vez está pasando por una enfermedad, tu crisis económica, pero Jesús te